Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla Mario Olchese desde Lima, Perú. Hay un texto en el llamado Antiguo Testamento que debe preocupar mucho a los testigos de Jehová. Y me refiero al texto de Jeremías 3:17. Vamos a ver lo que dice acá en Jeremías 3:17. La versión Reina Valera del año 1960. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Indudablemente esto se está refiriendo al periodo del milenio, ¿no es cierto?, donde se supone que el reino de Dios traerá la justicia y la paz en la tierra, y la gente, su gente, los israelitas, ya no van a andar más en la dureza de su corazón malvado. Vendrán arrepentidos, convertidos, y nuevamente serán la familia de Dios en ese reino que va a abarcar, por supuesto, toda la tierra. Pero llamarán a Jerusalén trono de Jehová. El rey David, dice la Biblia, reinó en el trono de Jehová. En el trono de Jehová. El trono de David era el trono de Jehová, el trono de Dios. Y ahí se sentó David y, por supuesto, sus hijos o descendientes. Dicho esto, estimados amigos, es importante que también observemos lo que dice Mateo capítulo 5 y versículos 34 y 35, que dicen así: sin embargo, yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Nuevamente, aquí se habla de Jerusalén. Hemos visto que en el milenio llamarán a Jerusalén trono de Jehová. ¿No es cierto? Eso es lo que dice en Jeremías 3:17. Llamarán a Jerusalén trono de Jehová. No hoy, sino en el milenio será el trono de Jehová. El rey que reine en ese trono es Jesucristo, su Hijo, y él va a sentarse en el trono de Jehová, en la tierra. Bueno, el punto acá que quiero yo mencionar es que la Watchtower no le gusta mucho esa idea, puesto que ellos consideran que Jesús, el rey, va o está gobernando ya desde el cielo sobre el mundo, y ya empezó pues a hacer algunas cosas buenas, entre comillas, desde el año 14, desde el cielo, entre ellas el paraíso espiritual, pero no en la Jerusalén terrestre, sino en el cielo, ¿no es cierto? En el cielo. Y esto es un problema para ellos, porque acá claramente dice en Mateo 5, 35, ni por la tierra porque es el escabel de su pie, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Habla de la ciudad. Por supuesto que alguien podría decir, no, se refiere a la Jerusalén celestial, pero como vemos nosotros, también en el libro de Jeremías 3:17 dice que en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová. O sea, está hablando de la Jerusalén terrestre. No ahora es llamada trono de Jehová esa Jerusalén terrestre, sino en el futuro, cuando reine el Mesías. Pero las palabras de Jesús son claras: no juréis ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Por supuesto que acá en la versión del Nuevo Mundo, estimados amigos, del año 1987, en la versión del Nuevo Mundo,
Acá la Watchtower dice, o mejor dicho, anota acá una suerte de crucecita después de la palabra ciudad. En el versículo 35 hay una, una crucecita, ¿no? Chiquita, si ustedes pueden ver, y si hacen clic ahí, van a encontrar que dice, en el Salmo, citan Salmo 48:2, bello por encubrimiento, bello por encumbramiento, el alborozo de toda la tierra, es el monte Sión, en los lados remotos del norte, el pueblo del gran rey. Lo que nos quiere dar a entender la Watchtower es que acá se está refiriendo no a una ciudad física, sino esta Jerusalén se refiere al pueblo del gran rey. El pueblo del gran rey. Vean ustedes el Salmo 48:2 que dice, el pueblo del gran rey. No dice, como dice acá la versión de ellos en la Mateo 5:34, la ciudad del gran rey. El versículo 35, perdón, la ciudad del gran rey. En esta crucecita que está ahí, hacemos clic y encontramos que hablan del pueblo del gran rey. El pueblo del gran rey. Nos quieren dar a entender entonces que no se está hablando de una ciudad, sino de un pueblo, el pueblo del gran rey. Y por supuesto para la Watchtower, ese pueblo es el pueblo de los testigos de Jehová, ¿cierto? Entonces, este texto en realidad lo que nos quiere decir la Watchtower es lo siguiente, que Jesús dijo, ni por la tierra porque es el escabel de sus pies, ni por el pueblo de Dios porque es del gran rey, ¿no? O, como dice acá, ¿no? Porque es el pueblo del gran rey. ¿Quién? Jerusalén. Jerusalén es el pueblo. Entonces, y para la Watchtower, el pueblo de Dios es indudablemente los testigos de Jehová. Entonces, eh, quieren desligarse totalmente de Jerusalén terrenal como la ciudad del gran rey. Quieren desligarse, no quieren que pensemos que Jesús va a reinar en Jerusalén, en la Jerusalén terrestre, sino desde el cielo, y quienes van a reinar con él van a ser los ungidos, pero siempre desde el cielo, y solamente es su pueblo el que va a estar con él, ¿no es cierto? Gobernando, una parte en el cielo y otros como súbditos del reino. Pero no está hablando acá para la Watchtower de una Jerusalén física, sino que esta Jerusalén viene a ser eh, el pueblo de Dios, el pueblo del gran rey, el pueblo. No quiere sacar la palabra Jerusalén de ahí y darnos a entender que no es una ciudad, sino que es el pueblo del gran rey. El pueblo, ¿quién es el pueblo para la Watchtower? No son los judíos. Ellos han sido descartados, sino hay un nuevo pueblo, ¿no? Hay una nueva Israel también, que son la Israel espiritual, los ungidos, y ellos van a gobernar desde el cielo. Es una forma de escape, porque no hay una forma de explicar cuál es el sentido que pongan una crucecita ahí al costado de la palabra ciudad en Mateo 5:35 para justamente motivarnos a que pensemos que no es la Jerusalén terrestre, ¿no es cierto?, sino que no juremos ni siquiera por el pueblo del gran rey, lo cual no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Tiene que ver con una ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, que en el futuro va a ser el trono de Jehová, va a estar el trono de Jehová. Y el trono de Jehová es el trono de David, porque en las escrituras se nos dice que él reinó sobre el trono de Jehová en Jerusalén, ¿no? Era un trono, digamos, sólido, ¿no? Material, pero que indicaba que reinaba ahí era Dios a través de su representante, en este caso el rey David y sus sucesores. Bueno,
Pero el hecho es muy claro, que Jeremías 3:17 coincide con Mateo 5:35, en donde se dice que Jerusalén será llamada en el tiempo del reinado de Cristo trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Y esto es importante, que entendamos que no es en el cielo donde va a reinar Jesucristo, sino en Jerusalén. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová. Está hablando del futuro, porque si estuviera hablando de la Jerusalén celestial, tendría que decir Jerusalén es el trono de Jehová, ¿no es cierto? Jerusalén celestial está el trono de Jehová, pero no, acá se habla en el futuro. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella. Fíjense, van a ir a las naciones a ella, a la ciudad. No significa que las naciones van a ir al cielo, no ante Dios para presentarse ante Dios, sino que se van a presentar las naciones, vendrán a ella en el nombre de Jehová, ¿no? Irán las naciones a Jerusalén, la Jerusalén que conocemos todos. Y dice, ya no andarán tras la dureza de su malvado corazón. Esto es importante que lo entendamos, que se refiere al milenio. Llamarán a Jerusalén trono de Jehová. Todavía no se le puede llamar así porque todavía Jerusalén está convulsionada, está siendo pisoteada, ¿no?, por relaciones gentiles, está siendo todavía eh, invadida, se cometen atrocidades, pero esto no va a ser siempre así hasta que venga el Mesías, el Señor Jesucristo, y ya las naciones vendrán a ella humilladas, en humildad, para honrar al Rey que estará en Jerusalén, y ya no andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Esto es lo que dice la Escritura, pero la Watchtower dice no, esto ya no se va a dar más. Esto no hay que tomarlo literalmente. Pero el hecho es que Jesús habló de Jerusalén como la ciudad del gran rey, y acá Jeremías lo menciona también como lugar del trono de Jehová. En Jerusalén, donde todas las naciones van a converger a ella para honrar al rey. Bueno, estimados amigos, gracias y hasta la próxima.